Este es el primer video correspondiente al tema entre pisos sin vigas. El mismo complementa pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos primero el alcance. Lo que se verá a continuación se circunscribe a losas apoyadas sobre columnas, sometidas a cargas verticales y con construcción monolítica. Es decir, se está suponiendo que los efectos horizontales, provenientes por ejemplo de viento o de sismo, o son despreciables o son tomados por otras estructuras como podrían ser los núcleos de escaleras. Y por otra parte, no se tendrá en consideración el uso de elementos premoldeados. Veamos primeramente las tipologías básicas en hormigón estructural construidas in situ. Comencemos con las ya vistas, es decir, con los sistemas con vigas. Oportunamente se han analizado las losas armadas en una dirección macizas y también nervuradas. Se vieron las losas armadas en dos direcciones, macizas y aligeradas a través de casetonados. Se verán ahora sistemas sin vigas, denominados genéricamente entrepisos sin vigas. En la bibliografía en inglés se los conoce como two-way slabs. El sistema más sencillo es la placa plana, flat plate en inglés, que corresponde al apoyo directo de las losas sobre columnas. Suelen interponerse elementos denominados ábacos, en inglés throw panels, que son paralelepípedos que sobresalen por debajo de las losas, o bien ensanchamientos de columnas denominados capiteles. Estos elementos se denominan losas planas, en inglés flat plates, y también existen soluciones aligeradas denominados casetonados, en inglés waffle slabs. Estamos viendo aquí algunos ejemplos. El de arriba a la derecha corresponde a una placa plana, es decir, apoyo directo de la losa sobre la columna. Y en el ejemplo de abajo hay una combinación de ábacos y capiteles. Las losas macizas tienen un rango económico de aplicación que va de los 4,5 metros a los 6 metros. Luego comienzan a hacerse muy pesadas o a hacerse muy importantes los efectos de punzonamiento. Un recurso, como ya se dijo, es aligerarlas, casetonarlas, con lo cual el rango de luces se extiende entre unos 6 a 10 metros, dependiendo de las cargas actuantes. Estamos viendo aquí un ejemplo de losas macizas, en este caso placas planas, no hay ni capiteles ni ábacos. Y aquí un sistema aligerado, casetonado. Otro ejemplo de casetonados. Y estamos viendo aquí alguna prescripción reglamentaria en cuanto a las dimensiones que tienen que tener los ábacos. Nos vamos a referir en particular a las dimensiones que se establecen para entrepisos no pretensados. Los ábacos en estos casos deben sobresalir por debajo de la losa no menos de un 25% del espesor de la losa y volar a los costados de las columnas un sexto de la luz medido desde el eje de la columna. Esto extiende el rango de aplicación de estos entrepisos que van de unos 6 a 9 metros. En el caso de los capiteles, también el rango va de 6 a 9 metros y el reglamento no establece dimensiones para los mismos. Estamos viendo en la parte superior un ejemplo de ábaco y en la parte inferior un ejemplo de capitel. Como ya se ha dicho, en los sistemas no pretensados el reglamento establece dimensiones mínimas para los ábacos. Estos tienen un doble propósito, el mismo que los capiteles: mejorar el comportamiento del punzonamiento, debido a que aumentan el perímetro crítico, y aumentar la altura de flexión
en una zona, donde veremos enseguida, se producen los máximos momentos flectores negativos. De esta manera, las armaduras que se obtienen no son tan importantes. Obviamente, los ábacos introducen una complicación en los encofrados, obligan a complicar un poco la carpintería de los encofrados y también un poco las armaduras. Por eso, siempre que es posible, no se emplea. A la derecha abajo estamos viendo algo que podría llamar la atención. Estos elementos evidentemente no tienen una proyección a partir del eje de las columnas igual a un sexto de la luz. Es decir, son muy pequeños. En definitiva, son antirreglamentarios. En el contexto del CIRSOC 201.05 son antirreglamentarios. El CIRSOC 201.05 es una traducción del ACI 318 del año 2002. En el año 2014, el ACI 318 introduce un nuevo elemento que se llaman en inglés shear cap. Y en la traducción que hace el propio ACI de este tipo de elementos, los denomina descolgados para cortante. ¿Eso qué significa? Que son elementos que sobresalen por debajo de la losa, cuyo propósito es mejorar el comportamiento, el punzonamiento, pero que no tienen una importancia significativa en el comportamiento flexional de la estructura. Como veremos más adelante, estos elementos entonces no pueden considerarse en el predimensionamiento de los espesores de losas como si fueran ábacos. Simplemente los podemos emplear como una ayuda en la resistencia al punzonamiento y una ayuda en la resistencia a la flexión, pero no los podemos considerar como un elemento significativo que modifique el comportamiento en términos de deformaciones del entrepiso. Aquí estamos viendo otras formas de capiteles, algunas, las de la derecha, tienen una finalidad no solamente estructural, sino también arquitectónica o estética. Estos capiteles que estamos viendo aquí están construidos en una cochera subterránea que se encuentra debajo de la avenida 9 de Julio, en Cava. Estos capiteles claramente tienen una intención estética. Esta es una combinación ya hoy no empleada en la práctica. Es muy compleja. Es la combinación de capiteles y ábacos. Conversemos ahora un poco sobre los orígenes de los entrepisos sin vigas. Aparentemente la primera construcción de este tipo fue proyectada por Turner y fue ejecutada alrededor del año 1906 en un edificio de 5 pisos. Eso ocurría en Estados Unidos. Unos años después, Maillard también construye entrepisos sin vigas en Europa. Como puede apreciarse, las disposiciones de armaduras de uno y otro eran enteramente diferentes. Mientras Turner utiliza una combinación de armaduras muy compleja, Maillard emplea una malla muy simple. Con el correr de los años, la tipología empleada por Maillard se hizo más y más popular y en la actualidad es la única que se emplea. Es decir, en la actualidad no se emplean tramas tan complejas como la de Turner, a pesar de que se acomodarían mejor a las trayectorias de los momentos principales, tal como puede verse en la figura de la izquierda. Sin embargo, la práctica convalidó la trama de Maillard y no conduce a fisuraciones excesivas ni a comportamientos no deseados. Por lo tanto, hoy es la adoptada por todo el mundo. En esa época las luces usuales eran de unos 6 metros, con luces máximas de unos 8 metros, y el cociente entre la luz mayor y el espesor era del orden de 30, que, como veremos más adelante, no difiere mucho de los usos actuales. También en Rusia y para la misma época, Arthur Loleit construyó entrepisos sin vigas con su propia trama de armaduras, bastante singular.
Estamos viendo aquí armaduras del sistema que había implementado Turner. Y aquí algunas soluciones propuestas por Maillard. Maillard no utilizaba armaduras de punzonamiento, es decir, manejaba el punzonamiento a través de capiteles. Como pueden verse, capiteles de geometría bastante compleja y también bastante grandes. En la figura de la derecha estamos viendo una prueba de carga. Eso se debe a que en ese momento no existían métodos de cálculo para entrepisos sin vigas y por lo tanto los cálculos aproximados que se realizaban eran convalidados por pruebas de carga. Comentemos ahora en forma conceptual el comportamiento estructural de este tipo de sistemas. Para ello vamos a hacer una comparación entre dos entrepisos. A la izquierda estamos viendo un entrepiso convencional con vigas, losas cruzadas, y a la derecha y con las mismas dimensiones estamos viendo un entrepiso sin vigas, que tampoco tiene vigas en el perímetro. Vamos a comparar en ambos sistemas los puntos en los que se producen los máximos momentos flectores. Comencemos con el entrepiso con vigas. A la izquierda se han marcado con los puntos 1, 2 y 3 los lugares donde se producen estos momentos, pero vamos a ir un poco más en detalle para comprender por qué se producen allí. A la derecha estamos viendo los diagramas de momentos flectores en las losas que corresponden a lo que sería el cálculo de las armaduras paralelas al eje Y. Como puede apreciarse, el máximo momento positivo en la losa se produce aproximadamente a 0,4 de L si llamamos L a la longitud de tramo y está marcado aquí en el punto 1. A su vez, como los tramos extremos tienen menos continuidad que los tramos intermedios, presentan mayores momentos positivos. Es decir, este momento que estamos viendo aquí es mayor que este que está aquí. Y por lo tanto, el punto 1, marcado a la izquierda arriba, está indicando correctamente el lugar donde se produce el momento máximo, en la losa. Ocurre algo parecido con los momentos negativos. El máximo momento negativo se produce en este punto. Y obviamente si hacemos el análisis en la dirección Y, obtendremos algo totalmente similar. Es decir, el punto 1 es el punto más solicitado en momentos en ambas direcciones y los puntos 2 y 3 representan las posiciones en las cuales se manifiestan los mayores momentos negativos en las losas. Si ahora pasamos a las vigas, podemos hacer un análisis similar. Las vigas del perímetro están menos cargadas que las vigas intermedias y a su vez las vigas extremas, por su menor continuidad, presentan mayores momentos positivos. De esta forma, los momentos positivos máximos en las vigas se producen en los puntos 2 y 3 y los máximos negativos en ambas direcciones se producen sobre el punto 4. Tenemos identificados así todos los puntos en los cuales se manifiestan momentos máximos, ya sea en losas o en vigas. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre en el entrepiso sin vigas. Para ello, analicemos, mediante un programa de elementos finitos, lo que ocurre en un entrepiso sin vigas de 3 vanos por 3 vanos con paños cuadrados y sin vigas de borde. Lo que estamos observando aquí son las deformaciones que experimenta el sistema bajo una carga uniforme. El código de colores nos permite observar que las máximas flechas, las máximas deformaciones verticales, se producen en los tramos extremos, en los paños extremos.
lo cual era previsible debido a la menor continuidad que presentan estos tramos. Tienen dos bordes libres. Este paño que está aquí, por ejemplo, tiene solo un borde libre y por lo tanto experimenta menores deformaciones. Ahora, lo que debemos nosotros tratar de comprender es dónde y por qué se producen los momentos máximos. Aquí lo que estamos viendo es dónde se producen las deformaciones máximas. Si vemos en código de colores los momentos que utilizaremos para dimensionar las armaduras verticales, observamos lo siguiente. Observamos que hay una concentración de este color azul más intenso que indica el máximo momento positivo en coincidencia con la faja de columnas. Aquí teníamos la máxima flecha, pero el momento, aparentemente el máximo positivo, se está produciendo aquí. Y también observamos que los momentos negativos se están concentrando fuertemente en las zonas de columnas. Obviamente, como el sistema es simétrico, si analizamos lo que ocurre para las armaduras en esta dirección, vemos una situación directamente girada a 90 grados. Si hacemos zoom sobre las columnas, observamos que hay un fuerte gradiente de momentos, una fuerte concentración de momentos en coincidencia con el apoyo. Ahora bien, vamos a tratar de traducir esto en esquemas más simples de leer. Entonces, lo que estamos mostrando aquí es un diagrama de momentos flectores, aquí en coincidencia con el borde libre, aquí en coincidencia con la primera línea de columnas interna. Se observa que los momentos son mayores en la línea interna, que los momentos positivos de tramo más o menos también se producen en una situación próxima a 0,4 de la luz, que los momentos negativos son más grandes que los positivos, y además que si nos corremos al centro del vano, los momentos positivos son importantes, un poco menores que en la faja de columnas, y los momentos negativos han caído muy fuertemente. Si miramos qué es lo que ocurre con los momentos negativos cuando nos movemos en la dirección horizontal, es decir, si este valor que está aquí lo representamos aquí, si este valor que está aquí lo representamos girados aquí, y si este valor que está aquí lo representamos girado aquí, vemos la variación de los momentos flectores en coincidencia con la línea de columnas. Vemos que los momentos flectores negativos son muy pequeños en el vano, son muy importantes sobre las columnas. Estamos hablando de los momentos en esta dirección. La línea magenta lo que muestra es la variación de los momentos en esta dirección cuando nos movemos en esta dirección. Si ahora tratamos de hacer eso mismo en un diagrama espacial con una cierta perspectiva, vemos lo mismo. Vemos que los momentos flectores máximos positivos se producen aproximadamente a 0,4 de la luz, que los momentos positivos en el vano son del mismo orden pero menores, que los momentos negativos se han concentrado sobre los apoyos y que son muy pequeños en el vano. Y si miramos la variación transversal de esos momentos, volvemos a ver algo parecido a lo observado en la diapositiva anterior. Vamos a tratar de entender el porqué de todo esto. Vamos a analizar primero un paño interno de un sistema, podemos suponerlo infinito, de losas apoyadas sobre vigas que tienen importante rigidez flexional, es decir, cuyas deformaciones verticales son despreciables. Entonces, si miramos la deformación de la losa y la ampliamos, vamos a observar lo siguiente, que la máxima flecha se produce en la vertical de C pasa a C', que los puntos B no experimentan deformaciones verticales, ya lo vimos porque las vigas son, a los efectos de lo que estamos analizando, infinitamente rígidas a flexión, y que también las máximas curvaturas aparecen sobre esta línea BB. La máxima curvatura para momentos negativos sobre B, la máxima curvatura para momentos positivos en la zona de C'. ¿Por qué? Porque la línea AA
no sufre deformaciones. Es decir, aquí no vamos a tener un momento negativo como tenemos en B, porque aquí no hay ninguna curvatura, y tampoco tendremos un momento positivo en D, porque tampoco hay curvaturas. Es importante razonar en términos de curvaturas y no en términos de flechas. En cambio, si ahora vemos un paño interno de un entrepiso sin vigas, obviamente entre los puntos A no tendremos vigas de rigidez flexional infinita, por lo tanto los puntos B pasarán de B a B', y los puntos D pasarán de D a D'. Lo que ocurre en esta línea es lo mismo que ocurre en esta línea. Analicemos esta línea que está aquí. Tenemos los dos puntos A que no descienden, porque allí están las columnas, y el punto D pasa al punto D'. Si ahora vemos qué pasa en la línea BB, observamos que B pasa a B' y C pasa a C segunda. C pasa a C segunda. Entonces, si comparamos la flecha D' con la flecha C segunda, obviamente C segunda es más grande que D', porque C segunda está compuesta por C', que es igual a D', más algo, con lo cual esta flecha es más grande que esta. Pero no ocurre lo mismo con las curvaturas. Esta curvatura es mucho más suave que esta curvatura. ¿Y eso a qué se debe? A que la flecha relativa en este caso es menor que en este caso. La distancia que hay, vertical, que hay entre A y D' es mucho mayor que la que hay entre B' y C segunda. Y eso hace que las curvaturas sean menores y por lo tanto que los momentos sean menores. En consecuencia, los momentos sobre las líneas de columnas son mayores que los momentos en las zonas intermedias, debido a que las flechas relativas y por lo tanto las curvaturas son mayores en las zonas de columnas. Entonces, en el entrepiso sin vigas tendremos los máximos momentos negativos en ambas direcciones en el punto 8, los máximos momentos positivos en la dirección X en el punto 6, según la dirección Y en el punto 7 y la flecha en el punto 5. Si ahora comparamos ambos sistemas, observamos que en ambos sistemas, por su menor continuidad estructural, los paños de losa de esquina exhibirán las mayores flechas de cada sistema, puntos 1 y 5. Los momentos máximos positivos en las losas se producen en los puntos 1, 6 y 7. Los momentos máximos negativos en las losas se producen en los puntos 2, 3 y 8. Los tramos extremos de las vigas, en el sistema a la izquierda, al presentar menor continuidad, presentan mayores solicitaciones que los internos. Como consecuencia de los dos puntos anteriores, los mayores momentos en vigas se presentan en los puntos 2 y 3 en términos de momentos positivos y 4 en términos de momentos negativos. Como puede observarse, el comportamiento de ambos sistemas es bastante diferente. En las losas del sistema sin vigas, los momentos máximos positivos se producen en 6 y 7, que es donde se producen los momentos máximos en los sistemas con vigas también, pero sobre las vigas, no sobre las losas.